entonces el lunes con tema nuevo que sería redes de 2 puertos, a más tardar hoy, mañana, en el siguiente tema. Bueno, preguntas o dudas acerca de la tarea. ¿Alguien tuvo alguna duda? ¿No le salió el resultado? ¿Le salió diferente o sí salió igual? Salió igual, profe. Salió igual, bueno. Con eso nada más hay que tener en cuenta que el cortocircuito, no importa si yo tengo bobinas acopladas, que fue lo que sucedió ese día, mientras yo tengo un cortocircuito, cualquier elemento pasivo, lo vamos a eliminar siempre y cuando esté en paralelo. Si no está en paralelo, o sea, si aquí hubiera existido una resistencia en este caso, este elemento yo no lo puedo eliminar. Porque el cortocircuito ya no quedó en paralelo a la bobina, sino que el cortocircuito generó que la resistencia que yo tengo aquí esté en paralelo a la bobina, por lo tanto no lo puedo eliminar. Entonces únicamente puedo eliminar a los elementos pasivos que queden en paralelo, exactamente en paralelo, a un cortocircuito. Aunque este elemento tenga acoplamientos magnéticos. Porque nuevamente la corriente circula por donde no hay paso, no hay oposición al paso de ella, es decir, por donde la resistencia de los elementos casi es cero. Y en este caso es a través del cortocircuito. Y entonces, con ello, aunque sí hubiera una corriente a través de la bobina, la corriente es tan pequeña que es despreciable. Va a ser en función de los datos. Si la corriente es de amperes, entonces en la bobina va a ser de miliamperes. Si tenemos una corriente de miliamperes, entonces en la bobina va a ser de microamperes. Es decir, siempre va a ser tan pequeña que se puede considerar cero. Y si no hay corriente a través de la bobina, pues no genera un campo magnético que haga que se induzca valga la redundancia, una inducción magnética con la otra bobina. Si es que a la otra bobina todavía no le circula corriente. Entonces, eso es lo que está pasando y eso es lo que estamos viendo con los cálculos. Al momento que desaparece la bobina, no alteramos el resultado que si dejamos a la bobina que estaba acoplada. Entonces, básicamente eso es lo que hay que tener en cuenta. Cada vez que ustedes vean un cortocircuito en el circuito que estén analizando o tengan fuentes de voltaje y se tengan que convertir en cortocircuito, siempre hay que analizar ese cortocircuito, cómo afecta a los elementos pasivos. Si no está en paralelo ese cortocircuito, cambio. Pero si queda en paralelo el cortocircuito a los elementos pasivos, entonces esos elementos pasivos siempre los eliminamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, aclaración o comentario? ¿No? Bueno, vamos a continuar. En este caso vamos a hacer un circuito de admitancias. En vez de tener admitancias, vamos a tener impedancias. ¿Cómo sabemos que son impedancias? Nuevamente, siempre que un circuito eléctrico esté con valores imaginarios, nos enfocamos en todas las bobinas y en todos los capacitores, y cada una de las bobinas debe de tener un valor positivo y cada uno de los capacitores un valor negativo. Si eso sucede, entonces estamos trabajando con impedancias en el circuito y no con admitancias. Bueno, en este caso nos dice el enunciado: obtener el circuito equivalente de Norton y usarlo para obtener la corriente en la carga. Nuevamente, hay que ubicar a la carga, que ya sabemos que o no las indican o es la que existe entre los puntos A y B y solo deben de ser elementos pasivos. En este caso la carga es la resistencia de 4 y el capacitor de menos 5i. Y entonces
hay que retirar la carga. Podemos agrupar en cajones que yo creo que sí es recomendable para no cometer errores, recordando que no podemos tener más de 2 elementos en cada uno de los cajones. Y como nos los están dando en impedancias ya y en número imaginario, hay que respetar el valor de cada acoplamiento. ¿A qué me refiero? Que esos acoplamientos deben de quedar con su signo. Cuando yo asigne sentidos a los elementos pasivos, sobre todo a las bobinas acopladas, la dirección en ella debe de ser tal, de acuerdo a sus marcas de polaridad, que este acoplamiento de 5i, que es positivo, se debe de cumplir, igual que este acoplamiento de menos 3i, que es negativo, se debe de cumplir el signo. Entonces, vamos a iniciar por asignar sentidos a cada uno de los elementos de acuerdo a lo que requerimos. Vamos a empezar siempre con las bobinas acopladas. Tengo mi fuente del lado izquierdo, empiezo entonces con la bobina de 15i. Si yo le asigno el sentido a esa bobina de 15i con respecto a la corriente de la malla, sería hacia la derecha su corriente. Y ese va a ser mi elemento 1. Entonces, en este caso, la corriente está saliendo por la marca. En esta bobina, la corriente también debe de salir en la marca para que este acoplamiento se mantenga positivo. Por lo tanto, le vamos a dar el sentido a la bobina de 13i hacia la izquierda y sería mi elemento 2. Vamos con la otra bobina. Si aquí está saliendo ya por la marca y es negativo, aquí debe de entrar por la marca. Entonces, asignamos el sentido hacia la izquierda y es el elemento 3. Tenemos el 5, lo vamos a dejar en esta dirección. Bueno, si seguimos la corriente sería en esa, 5. Y en este caso tenemos a la carga que le voy a asignar la letra L para que no haya problemas. ¿Preguntas, dudas con respecto a las direcciones y a lo que hay que cumplir? Todo bien, profe. ¿No? Bueno. Entonces, vamos a escribir en los cajones de impedancias. Tenemos el cajón de impedancia 1, que está formado por una resistencia y una bobina que sería 8 más 15i. El cajón de impedancia 2, que va a estar formado solamente por la bobina, que es 13i. El cajón de impedancia 3, que va a estar formado por un capacitor y una bobina, que sería menos 6. Bueno, vamos a escribir primero el valor positivo. 10i menos 6i nos va a dar 4i. Tenemos entonces el cajón de impedancia 4, que va a ser igual a 5 menos 10i. El cajón de impedancia 5, que es igual a 8. Tenemos la impedancia de carga, que es igual a 4 menos 5i. Tenemos una impedancia mutua que es la 1, 2, la cual es positiva y va a ser igual a 5i. Y una impedancia mutua que es la 1, 3, la cual es negativa y va a ser igual a menos 3i. Entonces, una vez que ya tenemos cada uno de los cajones, reescribimos el circuito. Tenemos a la impedancia 1,
impedancia 2, 3, 4, 5, y la impedancia de carga. Un acoplamiento que es Z12, otro acoplamiento que es Z13. Las corrientes de cada uno de los elementos la terminal A y la terminal B. Entonces, una vez que tenemos el circuito ya con cajones de impedancias, ahora sí, ya podemos hacer lo que tenemos que iniciar cada vez que queramos calcular lo Thevenin o Norton. ¿Y qué es eso? Pues quitamos la carga. Entonces, se retira la carga del circuito. Bueno, ya retiramos la carga del circuito. Ya tenemos un circuito eléctrico sin la carga y entonces, ¿qué quieren calcular de nuevo? Siempre recuerden que hay que obtener dos variables. En este caso sería la impedancia de Norton, puesto que nuestro circuito está formado por impedancias, y la corriente de Norton. ¿Cuál quieren calcular primero? La impedancia. La impedancia. Entonces vamos a calcular primero la impedancia. Entonces, cada vez que queramos la impedancia, todas las fuentes del circuito se deben de igualar a cero. En este caso tenemos una sola fuente, esa fuente es de voltaje. Si le igualamos a cero, ¿por qué hay que sustituir esa fuente de voltaje? Un cortocircuito. Por un cortocircuito. Entonces tendríamos el siguiente.
o la siguiente estructura eléctrica. Tenemos el cortocircuito donde estaba la fuente de voltaje. Bien. Entonces, este sería el circuito que queda. Y hay que obtener la impedancia total de ese circuito. Cada vez que existan acoplamientos magnéticos, ¿cuál es el único método que podemos usar para obtener la impedancia total, o en este caso, la impedancia de Norton del circuito? En general, ¿no? Ecuación general. Y cada vez que empleemos ecuación general hay que seguir dos pasos. El primero es conectar una fuente de voltaje por ser impedancias, claro está. Si conectamos una fuente de voltaje a una frecuencia diferente de cero, la segunda es que la malla 1 sea siempre donde está esa fuente de voltaje que acabamos de conectar. Y tenemos entonces la malla 2, cuya dirección, bueno, seguimos la misma que la malla 1, y entonces ya tenemos nuestro circuito eléctrico. ¿Y qué hay que hacer? Siempre hay que calcular las impedancias propias y mutuas de cada malla. ¿Qué hacemos para calcular la impedancia propia de una malla? ¿Qué hacemos primero? Sumamos todos los elementos pasivos conectados a la malla. Bueno, en este caso me los dictan, por favor, en orden. Z2 Sí, más Z4 más Z4 más Z5. más Z5. Entre estos elementos que me acabas de decir, ¿hay acoplamientos magnéticos? Entre ellos, no entre otros. Z2, 4 y 5. No, tan Entonces solitos. terminamos y dejamos o hacemos la suma. ¿Cuánto da Z2 más Z4 más Z5, por favor? Según yo da 13 más 3, sí. 13 más 3, sí. No. Z22, ¿a qué es igual Z22? Z1 más Z3 Z1 más Z3 más Z4. Y si hay acoplamientos entre ellos. Bueno, si sí hay acoplamientos, recuerden que escribimos más 2 veces. ¿Cuántos acoplamientos tenemos entre los elementos que forman la malla 2? Nada más son ¿Qué es quién? Z13. Z13. Bueno, independientemente de su valor, tenemos que definir cómo es ese acoplamiento con respecto a la malla. La corriente de la malla, cuando pasa por la corriente de la impedancia 1, lleva dirección contraria, es negativa. La corriente de la malla, cuando pasa por la impedancia 3, lleva dirección contraria a la corriente del elemento, es negativa. Menos por menos me da más, se queda así su valor.
Lo único que voy a hacer es sustituir el valor de Z13 para hacer los cálculos. Entonces, ¿cuánto da la impedancia de la malla 2? Por favor, ¿me la dicen? ¿Cuánto les queda la impedancia propia de la malla 2, por favor? Pues me da lo mismo, 13 más 3 y. 13 más 3 y es Z1. Ajá, 8 más, bueno, puse 8 más 15i, más 4i, más 5 menos 10i. 4i. ¿Por qué? Ah, Z3, perdón. Sí, porque 4i. Z3, ¿no? Sí. Ah, sí, 4i. Ajá. Más 5 menos 10i, más 2 por menos 3i, ¿no? Porque es Z13. Muy bien, sí, entonces sería 19 menos 16, así es. ¿13 qué? Más 3i. Ops. Y entonces, por último, la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2. ¿Cuál es el elemento que quedó entre la malla 1 y la malla 2? Z4. Y de acuerdo a cómo lo recorren las corrientes de la malla 1 y de la malla 2, nada más a Z4, ese elemento va a ser positivo o negativo. 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 Entonces sería menos Z4. Como solo hay un elemento, no tenemos dos veces, pero nos falta identificar si existen acoplamientos entre elementos que estén conectados a la malla 1 y a la malla 2. ¿Tenemos algún acoplamiento así? Sí. ¿Quién es? Z12. Z12. Bueno, Z12. Ahora, vamos a identificar su signo. Corriente de la malla 1 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 2 va en la misma dirección, podemos decir que positiva. Corriente de la malla 2 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 1 llevan direcciones contrarias, va a ser negativa. Más por menos nos da menos la impedancia 1, 2. Y ahora, como ya no hay más, sustituimos los datos, es decir, el valor de cada una de esas impedancias, tanto la propia, entre comillas, la del cajón, perdón, y la mutua. ¿Y cuánto va a dar el resultado? Menos 5 más 5i. Menos 5 más 5i. ¿Por qué? Si es Z4 es menos 5 más 10i, ¿no? Sí. Más 3i. Es Z12, profe. Ah, 1, 2, profe. Estoy lloviendo 1, 3. Sí, gracias por corregirme. Entonces sería menos 5 más 10. Ajá, quedaría 5 menos 5 más 5i. Gracias por la corrección. Y entonces ya tenemos las impedancias propias y mutuas de las mallas. Y entonces, ¿qué podemos obtener? O sea, la impedancia de Norton. Y la impedancia de Norton, que vendría siendo la impedancia total, lo obtenemos a partir del determinante de las impedancias entre el cofactor de Z11. Si escribimos el determinante de las impedancias, sería el valor de Z11, que es 13 más 3i, Z12, que es menos 5 más 5i, Z21, que es igual a 12, que sería menos 5 más 5i, y Z22, que es 13 más 3i.
El cofactor es lo que me queda de eliminar la fila 1 y la columna 1. Y es 13 más 13. Por favor, hacen la operación y me dicen cuánto da el resultado. Queda, no sé si me equivoqué, 13.84. 13.84. 269 269. más 6.65.168. Y vamos. Y son ohms. Perdón por la posición de los datos, pero es que no me alcanzaba el espacio. Entonces, pero ahí están los dos valores. Yo espero que se vean bien. Bueno. ¿Preguntas o dudas hasta este punto? No, profe. ¿No? Bueno. Entonces, ya calculamos la impedancia de Norton. Lo que sigue es obtener la corriente de Norton. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestro circuito y vamos a calcular. Ya les envié la imagen. Espero no haberme equivocado. Revisen, por favor, y me dicen antes de que termine de borrar. Profe, ya le dio. Sí, profe, ya llegó. Gracias. Entonces, para la corriente de Norton, ya vamos a quitarlo del alambre, ya sabemos de qué se trata. Un cortocircuito. ¿Sí? Entonces, para la corriente de Norton, recuerden que siempre vamos a colocar un alambre, que en realidad decimos un cortocircuito entre las terminales A y B. Y entonces lo que hacemos es colocar ese cortocircuito. Y siempre la corriente la vamos a calcular de A hacia B, y aquí estaría la corriente de Norton. Y entonces, cada vez que existan acoplamientos magnéticos, ¿cuál es el único método que tenemos para resolver nuestro circuito eléctrico? Entonces, ¿cuál es el único método que podemos emplear cada vez que existan acoplamientos magnéticos? Dígame, por favor. Nuevo ecuación general, ¿no? Bueno, será por mayo. No, a ver, vamos a calcular corrientes. Y con corrientes ya existen las ecuaciones. Ah, sí, por mayo. Recuerden que siempre que queramos impedancias o admitancias, pues si es ecuación general o reducción en serie paralelo. Pero Sí.
Aquí vamos a calcular la corriente de Norton. ¿Cuál sería el único método que tenemos ya que existen acoplamientos? ¿Mallas? Mallas, exacto, porque tenemos impedancias y no admitancias. Entonces, vamos a trabajar con respecto a la corriente que ahora nos proporciona la fuente y el sentido, porque siempre vamos a ir de más a menos. El sentido sería el sentido horario. Esta sería la dirección y esta le podemos llamar malla 1. La malla 2 le damos también el sentido horario y sería este es su valor. Bueno, entonces hay que hacer el mismo proceso y la ventaja que tenemos es que no aumentó ningún elemento para el cálculo de las impedancias propias y mutuas. Por lo tanto, vamos a dejar exactamente los mismos datos, ya que la impedancia, que ahora se llama 2, que hace un momento era la 1, solo tiene 3 elementos y no hay acoplamientos. La impedancia 1, que hace un momento era la 2, pues tiene 3 elementos y solo un acoplamiento que es 1, 3, y la mutua, pues tiene a Z4 y al acoplamiento. Es decir, no tenemos por qué hacer un cálculo nuevo, aunque si tenemos la duda lo podemos repetir. Pero en este caso no es necesario. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, a lo que me estoy refiriendo, por favor, me dicen cuál fue el valor que se obtuvo para Z11 hace un momento. Perdón, Sí, para más Z22. No, para Z22 fue 13 más 3i, ¿no? sí, para 1, 1 y 2, 2 es lo mismo. Lo mismo. Bueno, entonces tenemos esa ventaja. Z22 fue también 13 más 3i. Y Z12 fue menos 5 más 5i. Entonces, ya les he estado mencionando en otros ejercicios que una vez que se haga algún cálculo que podemos usar posteriormente, pues vamos a hacerlo en vez de trabajar todo nuevamente. Si ustedes, repito, se dan cuenta en el circuito, no modificamos absolutamente ningún elemento como para que la impedancia propia de la malla 1, la malla 2 y la mutua cambiara. Lo único que se agregó fue una fuente de voltaje y esa no afecta a las impedancias propias y mutuas de malla. Bueno, ¿preguntas, dudas? ¿No? Vamos a escribir las ecuaciones de mallas. Y entonces tenemos a la impedancia propia de la malla 1 que va a ser 13 más 3i por la corriente de la malla 1 más lo que valga la impedancia mutua de la malla 1, 2, que sería más, y voy a dejar dentro del paréntesis menos 5 más 5i por la corriente de la malla 2. Primero, ¿hay alguna fuente conectada a la malla 1? Sí, la de voltaje. La de voltaje. Como es de voltaje, sí la puedo igualar. Y recuerden que el hecho de dejar la corriente de la malla en la misma dirección de la fuente, es decir, de más a menos, es para que podamos escribir este valor en el lado derecho de la expresión. Por lo tanto, aquí nos va a quedar 40 nada más. Le quitamos el cis porque es como si lo pasáramos a número rectangular y sería 40 más 0i, pues podemos quitar el 0i. Después tenemos lo que vale Z21, que es igual a menos 5 más 5i por la corriente de la malla 1, a lo que vale Z22, que es 13 más 3i por la corriente de la malla 2. ¿Hay alguna fuente conectada a la malla 2? No, sería 0. Sería 0. Bueno, entonces ya tenemos las ecuaciones de malla y ya podemos proceder a calcular la corriente de la malla 2. Como ya se va a acabar el tiempo de la sesión,
Vamos a dejar entonces ahora, como lo hice la vez pasada, los minutos de descanso para el final de la clase en vez del en medio. Entonces voy a finalizar esta sesión y comienzo una nueva para seguir trabajando. A ver, no escuché. De nuevo, 0. ¿Qué? 53. Ajá. 188. 188. Ah, pero sí. son 2, ¿no? Bueno, menos 1.05. 2 para que ya no haya problema. Sería 0.53. Ajá, sí. Menos 1.05. 1.05 y son amperes. ¿Esto le salió? ¿Alguien más aparte de su compañero? Sí, también me dio lo mismo. ¿Perdón? Que también me dio el mismo resultado. Ah, gracias. Bueno, entonces, la corriente entre las terminales A y B va a ser igual a 0.53 menos 1.05 y son amperes. Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios o algo que quieran decir. ¿Nadie? Profesor, el lunes de la otra semana iremos todos al laboratorio. No, el lunes se va a hacer esa clase. Todavía no sé, déjenme ver. Yo les aviso el día de mañana.
si va a ser en línea o no. Porque me equivoqué con sus compañeros, pero sí, ya serían todos. Si vamos al laboratorio, ya serían todos. Sí, ya no se va a dividir los grupos, sino ya podemos accesar todos. Y además, ya saben, siempre respetando las reglas de sanidad, es decir, lavarse las manos, usar gel y usar cubrebocas dentro del laboratorio y ya posteriormente dentro del salón. Recuerden que ya salió, bueno, creo que no sé si ya lo tienen, pero ustedes pues, me imagino que sí. Ya salió el oficio en donde se está indicando que a partir del 25 de abril, pues ya vamos a regresar todos a partir del tercero hasta el noveno semestre. Ahorita va a regresar de quinto a noveno el 3 o el 4 de abril, no recuerdo. El 4 de abril, ellos ya regresan totales. Y a partir del 25 de abril se regresan todos los demás a partir del tercero hasta el noveno semestre. Primero y segundo van a seguir siendo en línea, pero del tercero al noveno ya va a ser presencial y todos al 100%, es decir, no se va a dividir los grupos. Entonces, lo vamos ya a empezar a hacer, no pasa nada, mientras se respeten la regla, el hecho de que ustedes lleven cubrebocas siempre, utilicen gel cada vez que entren al salón o a algún lugar, y con ello, bueno, pues esperemos que no pase absolutamente nada. Entonces, el día lunes, yo les digo mañana, de acuerdo a cómo se vea la situación, y ya sea que sea presencial o no, pues tendríamos clase de todas formas. Entonces, ¿preguntas o dudas? De mi parte no, profe. No. Bueno, como no quiero dejar un ejercicio a medias y ya sería el último, entonces vamos a trabajar el día de mañana, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy, donde ya terminamos, ya hicimos de Thevenin, ya hicimos de Norton, y el día de mañana, por favor, ustedes díganme, o ustedes me van a decir qué tipo de ejercicio quieren que resuelva con respecto a que si le introducimos intercambio de fuentes o superposición para resolverlo a través de Thevenin. Para que en ese momento, bueno, se diseñe el ejercicio y se pueda resolver. Entonces, ¿preguntas o dudas con respecto a Thevenin, Norton, intercambio de fuentes y superposición? Este parcial empieza a partir de intercambio de fuentes, o sea, para el examen. Así es, para el examen va a ser cualquiera de los teoremas, Thevenin, Norton, superposición e intercambio de fuentes, el que podría venir. Bueno, lo que alcancemos a ver todavía de el siguiente tema, que lo iniciamos el día lunes, eso sí, ya iniciamos con tema nuevo. O sea, profe, mañana podríamos resolver uno bueno, nosotros elegiremos del teorema, ¿no? Dependiendo del ejercicio. Así es. Es más, si tienen un ejercicio que quieran resolver, ya sea que lo inventen o que lo sacaron de algún lado, pues me envían la imagen el día de mañana para que yo lo pueda escribir y podamos trabajar con él. Si es que ya tienen uno. Si inventaron uno, también no hay problema, mientras respetemos todas las situaciones, sobre todo cuando hay acoplamientos, que el valor del acoplamiento siempre es menor a cualquier valor de las bobinas que estén acopladas. Entonces, mientras el valor del acoplamiento que ustedes me den sea menor al valor de las bobinas acopladas, si los inventaron, pues no hay problema. Y recuerden que lo que estamos trabajando aquí son los métodos y el proceso para llegar al resultado. En realidad los valores no nos interesan hasta que no tengamos un valor que ya vayamos a trabajar. No pasa nada el hecho de que estemos inventando valores o esté yo, perdón, inventando valores, ya que lo único que tenemos que hacer sería escribir el valor real que tendríamos al momento de trabajar con un circuito del cual se haya que resolver u obtener el resultado. Entonces, no vamos a preocuparnos por los datos mientras estén en forma correcta. ¿Cuál es esa forma correcta? Que siempre que se tengan acoplamientos, el valor de la bobina acoplada siempre es mayor al del acoplamiento. Si respetamos esa regla, los demás valores pueden ser cualquiera y no va a pasar ningún, o no vamos a obtener datos muy raros. Entonces,
en realidad estamos trabajando con métodos y procedimientos más que con valores reales. Entonces, puede ser que mañana ustedes inventen el ejercicio y quieran que se resuelva ese. Puede ser que sea uno que encontraron y hay que resolver. Entonces, mañana ustedes me dicen qué hacemos y el método que quieren o el teorema que quieren trabajar, ya sea superposición, ya sea Thevenin, ya sea intercambio de fuentes o Norton. Entonces, ¿algo más que quieran decir o alguna aclaración, algún comentario? Creo que no, profe, sería todo. ¿Sería todo? Bueno, entonces, terminamos la clase del día de hoy. Tendríamos clase mañana. Que tengan una excelente tarde. Y entonces nos vemos el día de mañana. Buen día, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe. Gracias, Hasta luego, profe. buen día. Buen día. Mañana.